Serie número 4. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 6. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros vimos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, sobre la palabra de Dios. ¿Quién es esa palabra? Es el propio Dios. Y vimos también lo que la palabra significa para nosotros. Vimos el poder de esa palabra. Que esa palabra da inicio a todo. Que esa palabra tiene el poder de crear. Tiene el poder de dar vida y tiene el poder de iluminar. Ahora nosotros veremos otra porción que es Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 es el primer capítulo de la Biblia. La palabra de Dios nos muestra luego en el inicio un cuadro y nos muestra el poder de la palabra en un cuadro caótico. El versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entrando en ese versículo 2, vamos a ver algunos puntos. En ese versículo 2, cuando nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, esa palabra estaba en el hebreo es haya, que en Génesis capítulo 2 versículo 7 es traducido como pasó a ser. En Génesis 2:7 dice que pasó a ser alma viviente o se tornó un alma viviente. Entonces, en el versículo 2 de Génesis 1, nosotros podemos comprender la tierra se tornó sin forma o desordenada y vacía. En Isaías 45:18 tenemos la confirmación para esa traducción. Ese versículo dice: porque así dijo Jehová, los cielos, Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios no creó la tierra sin forma o desordenada y vacía. Esa palabra sin forma en hebraico es tohu, que significa caos y desolación. Aquí en Isaías 45 nos dice claramente que no la creó para ser un caos, sino para ser habitada. Entonces alguna cosa aconteció, y lo que aconteció entre los versículos 1 y 2 de Génesis 1, aconteció la rebelión de Satanás. Y ahí las cosas se tornaron un caos. Todo se tornó vacío. Y las tinieblas estaban ahí presentes.
Hebreos capítulo 1, versículo 3, la parte A nos muestra algo muy importante. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese versículo se refiere a Cristo. Cristo es el resplandor de la gloria y la expresión exacta del ser de Dios. Cristo, como la palabra, sustenta todas las cosas. Por eso aquí dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios había creado los cielos y la tierra. Todo estaba en orden, mas cuando hubo la rebelión de Satanás, ¿qué aconteció? Satanás comenzó a reinar, comenzó y usurpó el lugar de Dios. Y ahí, sin la palabra del poder de Dios, sustentando todas las cosas, todo se tornó un caos, se tornó vacío y las tinieblas pasaron a dominar. Eso nos es mostrado en Génesis 1. Entonces, amado hermano y hermana, cuando la palabra de Dios no tiene más lugar en nuestro interior, nuestra vida se torna un caos, se torna una vida vacía, una vida de tinieblas. Esa es la situación que nos es mostrada luego del inicio de la Biblia. Tal vez esta sea su situación hoy. Su vida está una confusión, un caos, una desolación. Usted se siente vacío y usted siente las tinieblas. Mas yo quiero hablar para usted que hay esperanza. ¿Por qué? Porque en ese mismo versículo 2 de Génesis 1, en el final de él nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos entonces que Dios, la presencia de Dios, pasó a hacer la diferencia. Dios comenzó a actuar por medio de su Espíritu. Puede haber caos, puede haber vacío, pueden haber tinieblas, mas cuando Dios llega, las cosas comienzan a cambiar. Y nosotros podemos ver eso en el versículo 3, después del inicio. Después dice lo siguiente, y dijo Dios. Oh, hermano, pero qué cosa tremenda. Dios comenzó a hablar. La palabra comenzó a reaccionar. La palabra comenzó a actuar. ¿Y qué es lo que Dios dijo? Sea la luz y fue la luz. Mire el poder de la palabra de Dios. Cuando el Espíritu se mueve y Dios habla, las cosas comienzan a cambiar. El poder de la palabra de Dios comienza a ser manifestada. Dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Cómo es importante dar lugar al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios.
Cuando el Espíritu de Dios actúa, la palabra de Dios actúa. Dios comienza a hablar. Las cosas comienzan a cambiar, la situación comienza a cambiar. Gloria a Dios. Amado hermano y amada hermana, como nosotros hablamos anteriormente, ¿usted quiere tener un nuevo comienzo? Dele lugar al Espíritu de Dios y dele lugar a la palabra de Dios.